que Dios quiere escoger salen precisamente de la nada, porque lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que es, a su nombre, hermano. Gloria. Entonces observamos que no había fama ni popularidad en la vida de este hombre, de este nómada, vamos a decir, llamado Abraham, padre enaltecido. Una de las cosas que llama bastante la atención, aleluya, de este pasaje es que Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y una de las cosas, para ya ir anotando, que nos hace o que hace que alguien se puede convertir en amigo de Dios, aleluya, es que Abraham no se puso a discutir con Dios, sino que cuando Dios le dio esa orden, aleluya, Abraham le obedeció sin cuestionar. Entonces, en primer lugar, para que usted y yo podamos ser llamados, aleluya, amigos de Dios, debemos obedecerle sin cuestionar. Amén. Abraham no se puso a argumentar y a decir: pero ¿cómo yo voy a dejar a mi padre? Es más, yo puedo convertirme en heredero de todas sus posesiones. Aleluya. Y sabemos que sacar a Abraham de su comodidad, sacar a Abraham de su cultura, sacar a Abraham, gloria a Dios, de sus familiares, debía ser un proceso duro, arduo. Aleluya. Sin embargo, gloria al Señor, todos esos privilegios, digamos, que Abraham pudo gozar de alguna u otra manera en su cultura errada, en su cultura pecaminosa, pero al fin y al cabo para ellos, ¿verdad?, era deleitoso. Sin embargo, aleluya, este hombre no desobedeció y no cuestionó. Entonces, cuando Dios le da una orden a Abraham, la Biblia, aleluya, dice pues que él no desobedecía, sino que obedecía sin cuestionar. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, esa es una característica que debe, aleluya, resaltar en los que son amigos de Dios. Aleluya. En los que tienen una amistad, o los que queremos tener una amistad con Dios. Fíjense ustedes, y durante todo el proceso de Abraham, vamos a tomar algunos ejemplos de él. Hay un capítulo de la Biblia que lo menciona de una manera, vamos a decir, ya formando pues Abraham como un legado. Dios le dice al pueblo de Israel, en Isaías, capítulo 41, versículo 8, dice lo siguiente, y es la parte donde uno dice que no es que Abraham se creía el amigo de Dios, es que Dios lo llamó su amigo. Y qué bueno es cuando Dios da testimonio de nosotros y nosotros no tenemos que autoproclamarnos. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a sacar, aleluya, de nuestra intimidad y lo va a publicar en la luz para que la gloria sea de Él. Y sepamos pues que Dios, aleluya, a los suyos lo llama por su nombre. A su nombre sea la gloria. Isaías 41, 8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, dice, descendencia de Abraham, mi amigo. Aleluya. Esta relación de amistad entre Dios, aleluya, y Abraham debe a nosotros entonces en esta mañana enseñarnos que sí podemos convertirnos en amigos de Dios. Amén. Aleluya. Que no es imposible. Gloria al Señor, porque Abraham, con todos los errores que él pudo haber tenido como ser humano, Abraham vivía inclusive tal vez adorando a otros dioses. ¿Por qué? Porque era su cultura. Ellos vivían en una tierra llena de pecado. Ellos vivían en una tierra idólatra. Y no podemos decir nosotros que él, aleluya, por el contexto que se entiende, no adoraba a otros dioses. Entonces, si este hombre, que fue lo que nosotros podemos decir hoy, la mata de la imperfección, Dios lo llamó y lo escogió y lo convirtió en su amigo, ¿por qué nosotros no pudiésemos convertirnos en amigos de Dios? Aleluya. Y amigo del hebreo, que quiere decir amado. Aleluya, tener afecto. Gloria al Señor, afecto profundo
gloria a Dios, y del griego filos, que quiere decir pues querido, amigo. Aleluya, que quiere decir amado. O sea, tanto el concepto hebreo como el concepto griego resalta lo que realmente es ser amigo. Gloria al Señor. Y en este caso, la palabra hebrea cuando Dios lo expresó, es este término. Gloria a Dios, porque es la verdadera amistad. A su nombre, hermano. Gloria. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, Abraham no se autoproclamó, no se llamó a sí mismo. Dios lo llamó. Y lo más bonito, pues, es que Abraham, gloria a Dios, después de todo ese proceso, finalmente, aleluya, se convirtió en el padre de muchedumbre. ¿Por qué? Porque ciertamente el legado que Dios le había dado, él lo completó. Alabado sea Dios para siempre. Pero ¿qué otra característica, gloria al Señor, podemos observar acá en la palabra de Dios para decir, oye, ¿por qué Abraham fue amigo de Dios? Estaba más o menos profundizando un poco sobre las cosas que hizo Abraham. Y yo dice, comprendo ahora por qué Dios le llama a su amigo. Aleluya. Y es que, fíjense ustedes, las promesas no salieron del corazón de Abraham. Las promesas las hace Dios. Dios es el que da promesas. Aleluya. Fíjense ustedes, cuando Dios le dice, haré de ti una nación grande, la iniciativa de dar una promesa al hombre siempre proviene de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, aquí observamos que las promesas de Dios no son manipulables. No podemos manipular la promesa de Dios. No podemos, como dice el hermano Carlos, torcerle el brazo de Dios. Imagínense esto. O sea, las promesas que usted y yo tenemos es porque Dios mismo las ha dado. Aleluya. Sencillamente por eso. Entonces el Señor le dijo, te haré de ti una gran nación y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios desde el principio es el que toma la iniciativa de querer bendecir al hombre, de querer bendecir y dar promesas, aleluya, fieles y verdaderas. Entonces cuando Abraham recibió, aleluya, estas promesas, gloria al Señor, cuando usted lo lee a lo largo de la Biblia, es importante saber esto. En el versículo, vamos a ver, gloria a Dios, en el versículo 7 de Génesis, dice 12:7, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Abraham? Dice la Biblia que edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Otra de las características que resaltan en la vida de Abraham, que lo hace ser amigo de Dios, es que cada vez que él recibía promesas, él levantaba y edificaba un altar al Señor. Aleluya. El altar que simboliza comunión, entrega, sacrificio a Dios. Entonces ciertamente, aleluya, el tener comunión con Dios, el tener una íntima relación con Dios de alguna u otra manera va a costar un sacrificio. ¿Por qué? Porque van a haber cosas en nuestras vidas que a Él como amigos no le agradan, aleluya, y que tendremos que dejarla. Pero por el hecho de amarlo, por el hecho de querer tener una amistad tan gloriosa y tan verdadera como esta, estaremos dispuestos a edificar a Dios un altar para su gloria y para su honra. Por eso, pues, amado hermano, la característica de un amigo de Dios es que tiene una vida devocional, aleluya, con su amigo. A su nombre, hermano. Sea su nombre glorificado. Entonces, esto nos indica entrega, esto nos indica sacrificio. Alabado sea el Señor para siempre. Y Abraham acá no se veía forzado. Y es que cuando uno hace algo para Dios, no tiene que verse obligado a hacer las cosas. Él recibió de parte de Dios esta bendición, esta promesa, y él voluntariamente levantó un altar al Señor. ¿Cuántas promesas hemos recibido nosotros de parte de Dios? Estoy seguro que muchas. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido de parte de Dios instrucciones? Estoy seguro que muchas. Alabado sea Dios para siempre. Pero nosotros tenemos que
tomar este ejemplo vivo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y observamos que este hombre dejó un legado que hasta el sol de hoy seguimos, aleluya, observando y seguimos practicando, porque fue un hombre de parte de Dios, aleluya. Gloria al Señor para siempre. Ciertamente, pues, Abraham, como le decía, edificó el altar del Señor, y este hombre, después de esa promesa, él siguió, digamos, siendo débil. Él siguió siendo humano, no tenía superpoderes. Al contrario, era un hombre viejo. Aleluya, un hombre viejo, un hombre que no tenía la capacidad de reproducirse, porque tanto él como su esposa era estéril, él estaba también viejo. Gloria al Señor. Y esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que darle gloria a Dios, que precisamente por tener debilidad, por ser incapaz, aleluya, en este término de reproducción, entonces Dios le da una promesa. Y es que al desvalido, al que la sociedad como que dice, este no va a servir para nada, este no sirve, Dios le da un valor y lo hace servir para su gloria y para su honra. Alabado sea Dios para siempre. ¿Quién es el que vive, hermanos? Cristo. Esto tiene que causar alegría en nosotros. Alabado sea Dios para siempre. Muchas personas se jactan porque son profesionales y han alcanzado la gloria. Aleluya. Pero no tienen, aleluya, la gloria verdadera. ¿Por qué? Porque conocer a Dios y ser su amigo es una gloria al Señor. Es lo mejor que usted y yo podemos, aleluya, experimentar. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, Abraham siguió con sus debilidades, viejito, su esposa viejita, aleluya, y que dice la Biblia, pues que hubo hambre en la tierra. Y este hombre, lamentablemente, el hambre, aleluya, lo lanzó hacia una tierra donde, bíblicamente hablando, significa pecado, que es la tierra de Egipto. Abraham estuvo allí un tiempo, aleluya, e hizo pues que Sara tuviera que mentir y todo lo demás. Y observamos allí pues que Dios guardó un poco de silencio, gloria al Señor, mientras él estuvo en Egipto. Pero observamos otra capacidad, vamos a decir, otra característica de Abraham como amigo de Dios. Y es que él tenía la capacidad de arrepentirse. Alabado sea Dios para siempre. Los amigos de Dios tienen la capacidad de arrepentimiento. Que cuando él ve que su amigo está como molesto, él se acercó, gloria al Señor, y su estilo de vida cambió, aleluya. ¿Por qué? Porque quería mantener la amistad con su Dios, aleluya. Entonces, gloria al Señor, sucedió pues que él salió de esa tierra, bendito sea el Señor para siempre, regresó de la tierra donde estaba, gloria a Dios, y luego dice la Biblia que siguió invocando el nombre del Señor. Génesis 13, 3 y 4, aleluya. Dice así: alabado sea Dios para siempre. Y volvió por sus jornadas del Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Él volvió, ese regresarse, aleluya, al altar donde había hecho, me indica pues que Abraham se arrepintió, o sea que Abraham se retractó. Alabado sea Dios para siempre. Qué cosa tan hermosa delante de Dios es cuando hay un corazón contrito y humillado. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios nos desprecia. Alabado sea Dios para siempre. Y eso es lo que nos hace a nosotros mantenernos vivos, amados. Aleluya. Eso es lo que hace que nosotros podamos tener deseo de vivir, tener deseo, aleluya, de estar en las cosas de Dios, de hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque su perdón, aleluya, restaura nuestros huesos. Amén. Que aunque su juicio o aunque su justicia tenga que quebrantar los huesos, su perdón restaura, aleluya, y nos da el bálsamo que necesitamos para seguir adelante. Alabado sea Dios para siempre, a su nombre, hermano. Gloria. Alabado sea Dios. El que quebrantó los huesos es el mismo que puede restaurar. Aleluya. Gloria. El que puso, aleluya, su, vamos a decir, aleluya, la marca, gloria a Dios, también es el mismo que puede pasar el bálsamo, aleluya. Entonces, todo amigo de Dios
o el que quiere mantener la amistad con Dios, debe pues tener la capacidad de arrepentimiento. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Y todo esto pues, aleluya, provenía también de un corazón agradecido. Todavía Abraham estaba lleno de promesas, muchas promesas. Alabado sea Dios para siempre. Estaba lleno de promesas, y las promesas que Dios le había hecho a Abraham no eran promesas que se cumplieron instantáneamente, no se cumplieron al año siguiente, no se cumplieron, aleluya, ni siquiera a los 20 años, sino a los 25 años. Abraham, aleluya, ya había tomado una decisión. ¿Por qué? Porque se dio a la petición de su esposa. Gloria al Señor para siempre. Pero lo bueno de todo, aleluya, es que cuando Dios tiene promesas y tiene propósito con alguien, Él se encargará también de encaminarlo hasta cumplirlo. Alabado sea Dios para siempre. Porque si no lo hace, puede que la persona flaquee, hasta sea incrédulo, lo que sea. Pero como lo prometió fue Dios, para que si no hay otra razón, aleluya, para que su nombre sea glorificado, Él lo va a hacer por amor a sí mismo. Gloria a Dios. Si no hay otro motivo, lo va a hacer para que su nombre sea glorificado. Sí. Aleluya. Y aunque uno se tenga que cubrir de vergüenza, Él va a glorificar su nombre por amor a sí mismo. Porque en una oportunidad Dios le dijo así al pueblo de Israel, a través del profeta Ezequiel: quiero que sepa, pueblo de Israel, ustedes hicieron que las naciones blasfemaran mi nombre. A las naciones donde yo los arrojé no decían siempre: oye, esta no es la generación de Jehová. Y decía Dios: he tenido un dolor tan terrible al ver mi nombre vituperado, blasfemado. Pero yo, por amor a mí mismo, voy a exaltar mi nombre. Le voy a echar agua, lo voy a limpiar, lo voy a volver a restaurar. Pero Él decía: no lo voy a hacer por ustedes esta vez, sino que lo voy a hacer por mi propio nombre. Lo voy a hacer por amor a mi nombre. Entonces muchas veces Dios hace las cosas por su promesa, por amor a sí mismo. Gloria al Señor, aleluya. Pero que seamos nosotros las personas, aleluya, que de verdad Dios no tenga que decir eso, sino que Él pueda agradarse de lo que estamos haciendo para Él. Alabado sea Dios para siempre. Entonces Dios en el capítulo 15, aleluya, vuelve después que tiene tantos problemas por estar con Lot, aleluya. Cuando se separa de Lot, Dios le vuelve a recordar las promesas que le había hecho, porque Lot ciertamente era como un velo para Abraham. Se separó de él, hasta tuvo que pelear, gloria al Señor, para poderlo rescatar. Entonces, pero de todas maneras, la bendición y la promesa de Dios no quedaron allí, sino que Dios le vuelve a recordar. Y esta vez en el capítulo 15, gloria al Señor, versículo 5, le dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este. ¿Por qué? Porque Abraham les decía: bueno, como que ya me voy a tener que resignar hasta darle mi herencia a este Damaseno, a este Eliezer. Y Dios le dijo: no, recuerda que la promesa que yo te hice es firme. Lo que yo prometo, yo lo voy a cumplir. En otras palabras. Y Dios, dice la Biblia, pues, que Él lo llevó afuera. Y lo llevó fuera. Aleluya. Muchas veces Dios tiene que sacarnos, llevarnos fuera, para que podamos ver, porque el techo no nos deja ver las estrellas. Y entonces Dios lo llevó fuera. Aleluya. ¿Para qué? Para que Abraham tuviera ahora más fortaleza en la promesa que Dios le hizo. Y Dios le dijo: observa las estrellas. Gloria al Señor. Mira los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces, amados hermanos, permitámosle a Dios que nos lleve fuera. Aleluya. Para que podamos, para que el techo, aleluya, no sea estorbo. Y podamos ver, aleluya, que no somos capaces de contar las estrellas. Es decir, no somos capaces de contar las bendiciones de Dios. La Biblia dice que si nosotros anunciásemos y hablásemos de las maravillas de Dios, no podríamos terminar, aleluya. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene siempre es suficiente. Y siempre Él nos va a bendecir más allá de lo que nosotros
anhelemos o podamos pedirle a Dios. Sea su nombre, hermano. Dios tiene suficiente para darnos a nosotros. Entonces, las bendiciones de Dios no son cortas, no producen congoja en el corazón de las personas. La bendición de Dios trae paz. La bendición de Dios, aleluya, trae regocijo. La bendición de Dios trae gozo permanente, porque lo que Dios da es bueno y en gran manera. Su nombre, hermano. Gloria a Dios. Dios a nosotros, cuando nos da pan, no nos da migajas, lo que yo siempre digo. Cuando Dios nos sienta a su mesa, Él no nos pone un pedazo de hueso y pan mordido. No, Él nos pone el pan, aleluya. Nos pone a comer. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, Dios nunca nos va a dar el bagazo. Dios nunca nos va a dar el bagazo. Dios siempre nos va a dar un manjar, algo que sacie el corazón con grosura. A su nombre, hermano. Alabado sea Dios para siempre. Eso es lo que hace Dios, saciar nuestra vida de grosura, porque lo que Él da, no lo da con medida. Dios no es pichirre, un pedacito, no, Él nos da hasta que nos saciemos. ¿Por qué? Porque su gracia es suficiente, amén. Alabado sea Dios para siempre. Imagínense a un pez en el océano Atlántico, en el océano Pacífico. ¿Acaso el océano Pacífico se secaría porque Él toma del agua? Así es la gracia de Dios. La gracia de Dios no se acaba, aleluya. La gracia de Dios es suficiente. Pablo lo pudo experimentar. Dios mismo le dijo: Señor, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque es suficiente y mi poder se perfecciona en la debilidad. Y a su nombre, hermano. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, aleluya, otra característica de que Dios lo llamó su amigo se encuentra en el versículo 6. Aleluya. Y dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es necesario que las promesas que Dios nos ha dado, nosotros las creyamos. Nosotros debemos creer, aleluya, las promesas de Dios. Él creía a las promesas de Dios sin cuestionar, así como obedecía sin cuestionar, creía sin cuestionar. Tuvo un tiempo en el que Abraham estaba como un poco confundido, porque si él hubiera estado como, vamos a decir, completamente seguro, él no hubiera accedido a la petición de su esposa. Sencillamente, vamos a esperar aquella promesa. Uno pudiera, digamos, especular, pero aquí él se resignó, le dijo: bueno, Señor, ni modo, este hombre va a ser el heredero, no es nada mío, es un criado. Pero Dios le dijo: no, es de ti, es de tus lomos, aleluya, que vas a obtener la promesa. Entonces Abraham, cuando Dios le dijo: ve las estrellas, entonces como por segunda vez le volvió a recordar, le dijo: ve las estrellas, de esta manera va a ser tu descendencia. Entonces muchas veces Dios siempre tiene que, gloria al Señor, reforzar la fe. Tienes que dar de repente una palabra, vamos a decir, una palabra que vuelva a recordarnos lo que Dios nos dijo, una palabra, un toque de las manos del Señor, una palmada de ese amigo: oye, vale, yo estoy contigo. Muchas veces Dios sabe que estamos abrumados, muchas veces Dios sabe que estamos acongojados, hasta como que: oye, Señor, ¿será que me hablaste o no me hablaste? Gloria al Señor, aleluya. Y Dios se acerca y nos dice: claro que estoy contigo. Nos pasa la mano por la espalda, porque muchas veces necesitamos un abrazo de un amigo. Los brazos de Dios son suficientemente amplios para abrazarnos, aleluya. Amén. Los brazos de Dios no solamente no están acortados a un sitio, aleluya, están en el lugar donde estemos, aleluya. Bendito el Señor para siempre. Entonces vamos a creer las promesas que Dios nos ha dado. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sabemos. Aleluya. No sabemos. Abraham decía: ¿cómo? Hasta como viejo. ¿Cómo? Bueno, le dio la potencia que tenía que darle como hombre, pues. Y a Sara le abrió la matriz. Alabado sea Dios para siempre. Cosas imposibles. Y es que hay un requisito, aleluya, para que los milagros de Dios comiencen a suceder. Y es que debe haber imposibilidad en eso. Alabado sea Dios para siempre. Tiene que haber una imposibilidad, porque lo que podemos hacer nosotros lo tenemos que hacer nosotros. Pero Abraham y Sara, que estaban en una condición donde no podían
procrearse, entonces ahí es donde está la mano de Dios. Es decir, que debe existir una imposibilidad para que la mano de Dios se mueva. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Y cómo lo va a hacer? Dios tiene sus métodos, aleluya, poco convencionales, pero tiene sus métodos propios. Y después que Él hace el milagro, entonces, aleluya, nosotros damos gloria. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, Abraham creyó las promesas de Dios. Alabado sea el Señor. Y eso lo hizo pues el padre de la fe. Eso lo hizo el padre de la fe. Aleluya. Y Dios continuó con este hombre, porque no lo dejó hasta que cumplió en él su perfecta voluntad. Así como le dijo aleluya, a Jacob: no te voy a dejar ni te voy a desamparar hasta que yo haga, hasta que yo cumpla contigo lo que he prometido. Alabado sea el Señor para siempre. Hasta que no estemos en el lugar, aleluya, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, Dios no nos va a dejar tranquilos. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir lo que ha prometido. Alabado sea el Señor para siempre. Génesis 17:23. Bendito el Señor para siempre. Dios le dio a Abraham también otra orden, y es que ellos debían circuncidarse. Le da instrucciones de que al 8º día todo niño nacido de él, de su descendencia, digamos, tiene que ser circuncidado. Gloria al Señor. Eso por supuesto que simboliza en este caso, en nuestro tiempo, la gracia, aleluya, donde tenemos que circuncidar el corazón, donde tenemos que abrir el corazón para Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Por esta sombra de lo que realmente iba a ocurrir, Abraham, aleluya, dice la Biblia del versículo 23. Dice: entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Una de las cosas, ¿verdad? Y esto nos enseña a nosotros, gloria a Dios, es que Abraham no esperó mucho, sino que lo hizo el mismo día. Ese que Abraham era pronto para oír, aleluya, y ejecutar las órdenes del Señor. Alabado sea Dios para siempre. Esto, aleluya, para muchos, por ejemplo, esta palabra por supuesto que es para mí. Una de las cosas, ¿verdad?, que uno se da cuenta que Abraham era muy solícito para hacer la obra de Dios. Dios le dijo: haz esto, y Abraham lo ejecutaba enseguida. Entonces, esta es otra de las características, aleluya, que resaltan entre los amigos de Dios, que están prestos para oír, amén, y ejecutar las órdenes de su amigo. A su nombre, hermano. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Aleluya. Estamos dispuestos porque queremos tener comunión con Dios. Estamos dispuestos, aleluya, a dejar de hacer lo que Dios nos dice, déjalo de hacer, y comenzar a hacer lo que Dios nos mandó a hacer enseguida. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, había mucha disposición de Abraham, aleluya, en este sentido. ¿Por qué? Porque quería gozar de la comunión con su amigo. Alabado sea Dios para siempre. Otra de las cosas, amados hermanos, es que él estaba muy solícito para servir a Dios. Dice la Biblia que Dios pues le vuelve a prometer, aleluya, a Abraham. Dice la Biblia en el capítulo 18: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Alabado sea Dios para siempre. Esto muestra solicitud también para servir. Alabado sea Dios para siempre. Él quería agradar. Gloria al Señor. Aquí estaba representado pues el Señor en estos 3 varones. Gloria al Señor. Y Abraham quiso servirles. Alabado sea Dios para siempre.
Dice que lo hizo deprisa, que vino a la tienda, le habló con Sara y le dijo, toma pues pronto, le dio 3 medidas de flor de harina, amásala, haz panes cocidos debajo del recodo. O sea, en Abraham había el deseo de poner algo, de presentarse a su amigo con algo en las manos. Alabado sea el Señor, porque Abraham había sido bendecido por Dios en extremo. ¿Cuántos de nosotros tenemos bendiciones de Dios? Entonces, nosotros le damos a Dios solamente lo que Él nos ha dado, hermanos. Eso es lo que le damos a Dios. No le podemos, por eso es que no nos podemos presentar con las manos vacías. Porque por lo menos, aunque no tengamos nada que ofrecer económicamente, lo que sea, pero siempre tiene que haber un corazón dispuesto a adorarle, un corazón dispuesto a alabarle, unas manos dispuestas a servirle, unos pies dispuestos a ir al lugar, aleluya, donde Él nos mande. Pero esto también es una característica resaltante en la vida de Abraham. Alabado sea Dios para siempre. Y una de las cosas que hace Dios con sus amigos, los amigos íntimos, es que en su círculo, aleluya, Él siempre nos dice las cosas que tenemos que hacer. Dios había determinado algo contra una ciudad. Alabado sea Dios para siempre. Y comienza Dios a decir, yo no le puedo ocultar esto a mi amigo. Habiendo de él de ser una bendición, habiendo de él de ser una persona, el canal que yo voy a usar para sacar a un pueblo grande, a una persona que le he dado grandes promesas, ¿le voy a yo ocultar algo? Aquí textualmente dice Dios, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita señal todas las naciones de la tierra. Que cuando Dios verdaderamente tiene algo con uno, gloria al Señor, Él no oculta. Y más dice la Biblia que Dios no hará algo sin que primero no se lo revele a sus siervos, los profetas. O sea, siempre los que están, aleluya, en el círculo, aleluya, de intimidad con el Señor, siempre van a recibir de Dios instrucciones específicas. Y Dios no le va a ocultar las cosas. Alabado sea Dios. Fíjense ustedes, encubrir. Dios mismo, yo le voy a ocultar esto a mi amigo. No, mi amigo lo tiene que saber. Y entonces, por supuesto que ahí despierta Dios y de alguna manera pone el corazón de Abraham para ver, bueno, sí, Señor. Cuando Abraham escucha que Dios, aleluya, va a destruir una ciudad, aleluya, Abraham no le dice, no, sí, Señor, mata a esos sinvergüenza. Abraham comienza a hablar con Dios. Ya no es Abraham, sino Abraham. Abraham comienza a hablar con Dios. Oye, Señor, pero yo te conozco a ti como el juez de la tierra. El Dios juez justo no hará justicia. ¿Qué tal si en esa ciudad perversa hay 50 personas que hagan lo justo delante de tu presencia? ¿Lo destruirá también con ellos? Y Dios le dice, de ninguna manera, hijo. De ninguna manera, amigo mío, claro que no. Si hay 50 personas allí, por amor a esos 50, yo esa ciudad no lo voy a matar, no la voy a destruir. Y entonces Abraham como que no se conforma con eso. Oye, amigo, pero ¿no te parece si 50 tal vez sean mucho, pero ¿qué tal 5? 5 menos, 45. Y Dios le decía, no, 45 personas todavía representan mucho delante de mí. No lo voy a, de ninguna manera lo destruiría. Y entonces Abraham, esa confianza con Dios, porque fíjense ustedes, hablando con Dios de una manera amigable, de una manera amena, digamos, gloria al Señor, pero hablando de ese, oye Señor, pero ¿qué tal si no hay tanto, sino 30? Y Dios le dice, no, tampoco, no te preocupes, yo soy justo. Lo que tú dices, el concepto que tú tienes de ley de justicia, es cierto, lo soy justo. Entonces, Abraham dice, oye, chico, no te vayas a molestar. Definitivamente, amigo mío, de verdad que... Pero ¿qué tal si hay 10? Y Dios le dijo, si hay 10, por amor a esos 10, yo no lo voy a destruir. Es decir, lo que estaba Dios de alguna manera entablando una conversación con él. Y entonces es allí donde uno comienza a darse cuenta por qué Dios le dijo, él es mi amigo. ¿Por qué? Porque él lo escuchaba, porque él lo obedecía, porque él
interactuaba con su amigo. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, esto pues nos deja a nosotros saber que Abraham también tenía un corazón como el corazón de Dios, porque no quería que el justo pereciera. Alabado sea Dios para siempre. Y aparte de eso, sí establece la Biblia en el capítulo 19 lo siguiente. Aleluya. 18, 19. Dios dice esto. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa, después de decir que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, que Abraham estaba determinado en dejar un legado, aleluya, de Dios en su familia, en su generación. Alabado sea Dios para siempre. Eso es una característica resaltante, que Abraham entonces estaba determinado. Dios, conociendo el corazón de Abraham y el futuro de Abraham, él dijo, él va a dejar un legado. ¿Por qué? Porque él va a hacer lo que yo le encomendé hacer. A su nombre, hermano. Gloria. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, otra de las características que debe entre nosotros pues mantenerse es que estemos determinados a dejar un legado, aleluya, delante de nuestra generación, en nuestros familiares, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, aleluya. Y también, gloria al Señor, cuando la Biblia puede dar testimonio, Dios mismo comienza a dar testimonio, hasta el sol de hoy comenzamos a ver en el capítulo, aleluya, en Segunda de Crónicas, también cuando Josafat estaba hablando orando a Dios, él le dice, Señor, tú le diste a Abraham, la descendencia de tu amigo, esta tierra. Gloria al Señor. Entonces se constituyó, amados, el amigo de Dios. El amigo, aleluya, que hablaba con Dios. Fue llamado amigo de Dios, como dice Santiago capítulo 2, versículo 23. Jesús mismo, en el capítulo que leímos, aleluya, a los discípulos, después de las instrucciones, le digo, ustedes no lo voy a llamar más siervo, sino que lo voy a llamar amigo, porque los siervos los siervos no saben qué hace su Señor, pero ustedes están en mi círculo. Alabado sea Dios. Ustedes están en mi círculo, gloria al Señor. Entonces, amigos de Dios, si hacemos lo que Él nos manda, a su nombre, hermano. Gloria. Alabado sea Dios para siempre. Lo que es ser amigo de Dios, esto nos tiene que constituir en enemigos de las cosas que le desagradan a Dios. Si queremos ser amigos de Dios, tenemos que constituirnos enemigos del mundo, enemigos del sistema mundanal, enemigos de las cosas que Dios aborrece, aleluya. ¿Para qué? Para que podamos estar, aleluya, como ese círculo de los tres, aleluya. Santiago, Pedro, Jacobo, que siempre estaban, aleluya, en los momentos más personales con el Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque eran sus íntimos, eran sus amigos, alabado sea Dios para siempre. Entonces, Dios no va a guardar silencio ante sus amigos. Alabado sea Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Amén. Alabado sea Dios para siempre. Y entonces, una buena amistad se cultiva. Una buena amistad, aleluya, se mantiene en el tiempo. Una buena amistad, aleluya, transciende el tiempo. Aleluya, hay personas que todavía están en la vida de uno y tienen muchísimo tiempo de ser amigos. ¿Por qué? Porque han mantenido, digamos, lealtad, porque se han mantenido, aleluya, en pro de esa amistad, aleluya. Entonces, nosotros, como amigos de Dios, seamos de los que recogen los pedazos. No solo de los que disfrutan, como aquellos 5,000 o 15,000 personas del milagro, sino los que disfrutan recoger los pedazos y meterlos en la cesta con su amigo. Amén. Dios nos bendiga, amados. Vamos a orar al Señor, aleluya, en esta mañana. Bendito el Señor para siempre. Vamos a restaurar nuestra amistad con el Señor, aleluya. Si ha habido momentos de silencio en que no queremos hablarle a nuestro amigo porque nos sentimos agobiados, en esta mañana Dios quiere que podamos restaurar
nuestra amistad con Él. Padre, en el nombre de Jesucristo, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, Dios mío, a ti sea toda la alabanza, Padre querido, aleluya. Tú eres Dios, pero en esta hora, Señor, tú nos dices que somos tus amigos, aleluya, y que quieres que tengamos comunión contigo, que tengamos una relación íntima, Señor.